Mi hermana me ofreció como pago. Lo dije en voz baja aquella noche, y aunque mi boca pronunció las palabras, fue mi cuerpo el que las sintió como un golpe, un frío que bajó por la espalda y se clavó en el centro del pecho. No era una metáfora. No entonces. No cuando ella me miró con los ojos que ya no eran los suyos y dijo, sin parpadear, que yo le pertenecía a algo que yo no entendía. Somos gemelas, siempre lo fuimos de verdad, mismos rasgos desordenados, las mismas cicatrices diminutas en el labio cuando teníamos 7 años y nos peleamos por un trozo de pan, la misma risa que parecía salir de una garganta compartida, la misma mano derecha torpe cuando intentábamos atarnos lazos idénticos. Crecimos en un departamento pequeño, con una cocina que olía siempre a guiso y a jabón, con una madre que trabajaba hasta tarde para que no nos faltara la ropa limpia. No hubo secretos importantes hasta la adolescencia, cuando los dos cuerpos idénticos empezaron a seguir caminos distintos. Mi nombre no importa aquí. Lo que importa es que siempre fui la que se quedaba, la que cuidaba, la que hacía las listas de compras y recordaba las citas médicas. Sofía era un huracán disfrazado de persona, brillante, peligrosa, con amigos que siempre parecían tener un poco más de edad y al mismo tiempo con una manera de hablar que hacía que cualquiera le contara cosas íntimas en cuestión de minutos. Al principio me parecía maravilloso. Tener una gemela así era como tener un mapa con una avenida secreta. Abrías la boca y a la vez se abría la ciudad. Cuando terminé la secundaria y me inscribí en la universidad, Sofía ya no estaba en casa tanto como antes. Empezó a decir que iba a estudiar a otra ciudad, que necesitaba alejarse, encontrar su propia identidad fuera del espejo. Yo la acompañé a la estación y me prometió por enésima vez que volvería los fines de semana, que nos escribiría cada día. No lo hizo, no en la forma que yo esperaba. Las señales fueron pequeñas al principio, como grietas que solo noté cuando busqué con detenimiento. Llegó tarde una noche con un olor a humo diferente, no a los cigarros que conocíamos, sino a algo herbal, amargo, casi medicinal. Tenía una bolsa de tela marrón con un nudo mal hecho. Me dijo que era un amuleto, algo para protegerse de malas vibras. Le reí, con la petulancia de quien cree que su mundo es inquebrantable, y le dije que qué tontería. La guardó en el cajón, junto con un libro viejo, la tapa desmontada, letras que no reconocí, y cerró el ropero con más fuerza de la necesaria. Me pareció una tristeza menor. Adolescencia, experimentos, alguien buscando consuelo en supersticiones. Pero las cosas escalaron. Los amigos mayores empezaron a visitarnos en el departamento, hombres de manos ásperas, mujeres con la piel curtida por la noche. Traían música que vibraba en el piso y botellas que desaparecían en las noches. Comenzaron las mentiras más largas. Estoy en la biblioteca, decía Sofía, y aparecía a las 3 de la mañana en el pasillo con el olor a humo y la mirada perdida. Una vez encontré una libreta debajo de su colchón, con recortes de frases que no entendía, palabras como ofrenda, juramento, el precio. La hojeé con la culpa de quien lee la intimidad de alguien más porque no puede dejar de hacerlo. Había diagramas torcidos, círculos, líneas que se cruzaban, símbolos que parecían garabatos, pero que, mirando más, formaban patrones repetidos. No había instrucciones, no había pasos, solo nombres, fechas escritas con tinta corrida y promesas redactadas en tercera persona. La primera vez que la confronté fue un domingo por la tarde. La madre se había quedado dormida en el sillón después de una jornada larga. El televisor muestreaba noticias que no escuchábamos. Le pregunté con una calma construida a fuerza de miedo, ¿qué es eso en tu ropero? Ella no me miró al principio. Buscó en el aire una palabra que no quiso pronunciar, y entonces, en un gesto casi teatral, abrió la puerta del armario y dejó que la luz consumiera el interior. Había velas, no blancas, un paño oscuro doblado sobre algo que no pude identificar de inmediato, y un libro de tapas gastadas. Las velas olían a cera quemada y algo floral podrido, como si alguien hubiera intentado enmascarar un olor con perfume barato. «Es mío», dijo Sofía con un tono que no reconocí. «Me pertenece». Le rogué que al menos lo guardara mejor. Le pedí que no me arrastrara, que lo dejara fuera de nuestra casa. Su silencio fue rápido como un cierre. Luego, sin levantar la voz pero con una determinación que me heló, pronunció una frase que jamás pensé que escucharía de su boca. «Yo soy el elemento». La repetición me dio vueltas en la cabeza. Miré a mi madre, que aún dormía con la boca entreabierta, ajena. A partir de ahí todo se volvió más tenso.
No hubo una sola escena explosiva. No fue una película con un solo clímax. Fue una serie de pequeñas traiciones, llamadas que dejaban de contestar, reuniones a las que yo no estaba invitada, noches en las que la puerta del cuarto parecía cerrarse con una ritualidad obstinada. Empezó a modular la voz en la casa, a hablar en una especie de susurro para ciertas personas y con violencia para nosotros. Se decía cosas a sí misma en la habitación. La escuchaba repetir frases en la madrugada, como si practicara un lenguaje que yo no era capaz de recordar al despertar. Una vez le pregunté si estaba bien. Me miró, y por un instante reconocí a la niña que compartía conmigo el helado en fiestas de cumpleaños, y esa visión se quebró como vidrio. «Estoy bien», dijo, pero sus manos temblaban mientras encendía otra vela. Y aquella noche, en su bolso, encontré un pequeño saquito hecho con tela negra. No había nada escrito dentro, por lo que pude ver, pero al olerlo me vino a la nariz una mezcla de tierra húmeda y algo químico. Lo ocultó cuando me vio acercarme. No era solo misterio. Empecé a sentirme observada dentro de mi propia casa. Pequeños cambios en la disposición de los muebles, fotos movidas 1 centímetro, el teléfono silenciado por la noche cuando yo sabía que lo había dejado activo. Una vez, en el baño, vi marcas diminutas en el espejo, como si alguien hubiera dibujado una línea con el dedo en el vaho. No había, supongo, lógica en esas marcas, más allá del mensaje. Alguien estaba dejando huellas para que yo las encontrara, o para que no encontrara a la otra. El punto de quiebre llegó la noche en que encontré, escondido en un compartimento detrás de la cómoda, un cuaderno con páginas arrancadas que olían a humedad y papel viejo. No había fechas exactas, no había nombres completos salvo por el mío y el de Sofía, repetidos una y otra vez en oraciones a las que no daré voz, porque incluso leerlas en mi cabeza hace que la garganta se me cierre. Había una lista, no sé si era de objetivos o de pertenencias, porque las palabras se mezclaban: promesa, pago, juramento. A un lado, con la caligrafía apretada de Sofía, había una frase escueta que parecía escrita despacio, con cuidado. Ella es la que me ata. No la entendí, no quería entenderla. La doblé con las manos temblorosas y la guardé en el bolsillo como si fuera una prueba que pudiera protegerme. Esa semana se volvió una y otra vez una novela de puertas que crujían y de luces que no encendían. La madre, que trabajaba como siempre, no notó nada distinto. Cuando le conté que había encontrado cosas en el ropero, su respuesta fue un suspiro que llevaba años de cansancio. Los jóvenes experimentan, hija. No te preocupes tanto. A veces la negación de un adulto es un salvavidas y otras veces es un cegamiento que deja correr la sangre sin ver la herida. Sofía empezó a irse por periodos más largos. Dijo que había obtenido una beca en una ciudad lejana, que quería probar suerte, que necesitaba estudiar. Nos abrazamos en la estación, con esa mezcla de emoción y abandono que solo las hermanas gemelas conocemos. Le entregué un saquito de azúcar en la mano, como quien entrega una maldición disfrazada de consuelo. «Cuídate», dije, y sentí que mis labios se desprendían de mí con una frialdad que no me pertenecía. No supe entonces que esa despedida era una bisagra más grande. Los sueños comenzaron a aparecer casi de inmediato, como si la distancia hubiese abierto una puerta entre los dos cuervos. Eran sueños repetidos, variaciones de la misma escena. Un claro en el bosque, tierra negra, velas que no quemaban, como las que conocía, sino que parecían absorber la luz. Sofía presente, siempre ella, avanzando descalza por el barro con un vestido que brillaba de manera antinatural. Me veía de pie en la periferia, obligada a mirar, como si mis ojos fueran una moneda que tenía que entregarse. A veces sentía un olor que no podía rotular, algo entre hierbas quemadas y flores podridas. A veces oía un murmullo, como una promesa que se repite una y otra vez hasta que pierde significado. En los sueños no había violencia explícita. Era peor, había aceptación. Me veía a mí misma sentada en el centro de un círculo, con las manos atadas por cuerdas que no estaban allí al despertar. Veía a un hombre, una voz masculina que no tenía rostro, diciendo que yo era el precio. La voz se repetía en distintos tonos,
como si la hubieran pasado por un filtro de nostalgia y amenaza. Me despertaba con la sensación de que alguien me había rozado la piel con las yemas de los dedos, y al pasar la mano por mi cuello, encontraba un calor artificial, como si una vela acabara de apagarse a mi lado. Estos sueños, al principio aislados, comenzaron a invadir mis días. Caminaba por la universidad con la sensación de que alguien susurraba mi nombre, como si mi identidad hubiera sido hipotecada sin que yo lo supiera. En la biblioteca, los apuntes se me volvían borrosos. Había una presión en el pecho que me recordaba a las noches en que respiraba a medias. Empecé a llevar un objeto en el bolsillo, una piedra lisa que encontré en la orilla de un río hace años, como si su peso me anclara. No funcionó. Mi madre decía que era estrés. Mis amigos pensaban que era simple drama mental. Yo, en lo profundo, sabía que era algo más. Hubo un episodio que aún me persigue. Una madrugada, con la ventana abierta por el calor, sentí que la habitación se quedó sin sonido salvo por un zumbido bajo, como si el mundo hubiese afinado una nota en mi honor. Me incorporé y miré hacia la ventana. A la distancia, en la calle, vi a una figura que caminaba muy erguida, con paso medido, rodeada por una sombra más oscura que la noche. Al principio pensé que era un vecino. Pero cuando la figura pasó por el patio y la luz de una farola la golpeó, vi algo familiar: la melena, el modo de llevar la cabeza, el perfil. Fue Sofía. La siguió un grupo de personas más pequeñas. Hablaban en voces bajas. Ella no me miró, no me saludó, y sin embargo, cuando dejó de estar visible, el olor a hierbas quemadas invadió mi habitación como si hubiera entrado conmigo. Llamé a su número en ese instante. Se cortó antes de que alguien contestara. Llamé de nuevo. Tono. Llamé a su amiga de siempre, la que vivía más cerca de su supuesta universidad. No respondió. Empecé a pensar en la posibilidad de que hubiese mentido sobre la beca, que su marcha fuera otra cosa, que la ciudad famosa fuera una excusa para esconder algo más oscuro. Sentí que mi pecho se cerraba con la certeza de que yo había perdido terreno en un juego que no conocía. Las cartas y paquetes dejaron de llegar. En una caja que volvió con ropa suya después de un intento fallido de traerla de vuelta, encontré un objeto que cambió la naturaleza de mis pesadillas, una pequeña nota, doblada 3 veces, con apenas una palabra: pronto. No tenía firma. La escribí en mi memoria con tinta indeleble. En otra ocasión, al limpiar su habitación mientras esperaba una llamada que nunca vino, hallé en un cajón unas fotografías. Sofía en un gesto que yo reconocía, pero rodeada por rostros que no conocía, en lugares que parecían rituales improvisados. En una de las imágenes, alguien sostenía lo que parecía ser un libro abierto, y la luz caía sobre símbolos que apenas discerní. En otra, Sofía sonreía con una tranquilidad que no le pertenecía. La distancia entre nosotras se convirtió en un vacío. Había días en que me prometía a mí misma que no iba a pensar en ello, que no me dejaría envenenar por la sospecha. Pero entonces por la noche, los sueños volvían, no como escenas completas, sino como susurros. Eres el precio, ella es el elemento, no te resistas. Empecé a anotar las frases en un cuaderno propio, para poder mostrárselas a alguien, para que fuera real más allá de mi memoria. Mi letra se volvía irregular, como si yo estuviera escribiendo con la mano de otra. Intenté hablar con ella por mensaje la primera vez después de varios meses. Un ¿cómo estás? Inocente. La respuesta fue críptica, un emoji, una foto de la nada, una palabra suelta. Pronto. No era consuelo. Me recordó los recortes en su libreta y la frase que no había querido leer en voz alta. Mis noches se fragmentaron. Me quedaba despierta hasta tarde, escuchando el timbre del teléfono con la sensación de que cualquier sonido podía ser una señal. La casa parecía más grande con su ausencia. Las sombras se estiraban como manos que buscaban un agarre. Mi madre, esa mujer que había cargado hasta el hueso sin darse cuenta, se esforzaba por mantener el orden. Cocinaba menos y encendía la televisión más, como si la luz azul pudiera expulsar presencias. Una tarde, después de una clase que no recuerdo, recibí una llamada de una voz que no era la suya.
Era un número desconocido. No escuché nada al principio, solo un soplo, un ruido de fondo que parecía un poco como un coro a lo lejos. La voz al otro lado repitió una frase. Ella debe cumplir con lo pactado. La línea se cortó. No hubo respuesta a mis llamadas posteriores. Me senté en la cama hasta que el teléfono me ardió entre las manos, y la casa se llenó del rumor de mis propias dudas. Comencé a seguir pequeñas pistas con obstinación silenciosa. Revisé su correo electrónico, sus redes sociales, vacíos, como páginas de personas que decidieron borrar su existencia. En una cuenta antigua encontré un mensaje privado de alguien que firmaba con una inicial y que hablaba de entregas y buenos frutos. Guardé la conversación en un archivo y la cerré como si dejarla abierta pudiera invitar lo que ese mensaje insinuaba. Mis amistades notaron mi distancia. Me ofrecieron café, salidas, amigos con noviazgos a los que podía aferrarme para no pensar, pero la culpa era una sombra que se adhirió a la piel. Me preguntaba sin cesar si había sido yo la que la empujó, aunque fuera con negligencia. ¿No le presté atención cuando pedí ayuda? ¿La reí cuando mostró miedo? O peor aún, no vi que debajo del carisma había una grieta que requirió más que palabras de consuelo. Una noche de lluvia, cuando la ciudad se convirtió en un vidrio tamborileante, me llegó un mensaje que no esperaba. Era una foto de un claro, tomada desde arriba, con pequeñas figuras formando círculos que solo se distinguían por la luz que generaban. En el centro, una silueta. Cuando amplié, juraría que era Sofía. Alguien había enviado la imagen con la palabra conexión, y nada más. Mi pulso se aceleró hasta que sentí que iba a desbocarse. Llamé a mi madre para contárselo. Ella me contestó con un bostezo y una frase que fue una disculpa más que un consuelo. No me despiertes, cariño. Estoy cansada. Colgué sintiendo que me quedaba sin aliados. Esa misma noche soñé que estaba caminando por un pasillo sin fin. Se escuchaba a lo lejos un cántico, una voz repetitiva que no diferenciaba palabras completas, solo la sensación de que alguien reclamaba algo. Al final del pasillo, la figura de Sofía se inclinaba hacia adelante como si hiciera una reverencia. Me acerqué y le dije su nombre con desesperación. Ella me miró y dijo, con una voz que no era la suya, o quizás era la que había sido suya antes de romperse: no llores. Todo debe cumplirse. Desperté con la boca llena de sal y un miedo que era casi reverencia. En las semanas que siguieron, las señales fueron sumando. La soledad se volvió más densa y mi entorno más opaco. Encontré una carta dentro de un libro de la biblioteca de la universidad, dirigida a nadie, con la caligrafía que parecía la de Sofía, pero que no lo confirmaba. Hablaba de una reunión, de un compromiso que debía sellarse, de la necesidad de ofrecer algo que fuera verdadero. La dejé en la mesa de la cocina como quien deja una bomba con un lacre. No la abrí, no la arrojé, la dejé para que la casa tuviera algo de peso real, algo que me testificara que lo que había leído no era producto de mi mente. La mañana en que decidió volver fue un día sin sol, como si el mundo supiera que la jornada no daba pie a la luz. Me llamó y dijo que estaría en la ciudad por un par de días, que quería ver a la madre, que necesitaba arreglar asuntos. No me dijo la dirección, ni el por qué. Nos vimos en la puerta de nuestra casa con la costumbre de quienes han compartido tantas ocasiones, que las palabras se vuelven redundantes. Mi garganta se estrechó cuando la abracé. Su piel tenía un olor que no supe definir, una mezcla de perfume barato y algo herbáceo que me hizo retroceder. Al separarnos, me miró con una calma que era territorio de lo peligroso. Hablaremos mañana, dijo, y luego se fue sin mirar atrás. Aquel día, mientras fregaba una taza con la música de la radio de fondo, encontré en su bolso una nota arrugada que empezó con una línea. La deuda se cumple en... La frase terminaba con un lugar que no conocía, y la... Mi pulso dio un salto y sentí que la casa tenía menos paredes. Sentí que un vacío se abría bajo mis pies. Guardé la nota en el cajón de los cubiertos, junto a la caja de fósforos que casi no usábamos, y me prometí a mí misma que esa vez, cuando supiera el lugar, la confrontaría. Iba a exigir explicaciones, rescatarla de lo que ahora estaba empezando a llamar en voz baja la secta aterradora. La noche antes de lo que sería un punto de no retorno, tuve el sueño más vívido hasta entonces.
Estaba en el asiento de una camioneta. La lluvia pintaba líneas en la ventanilla y a lo lejos alguien gritó mi nombre. Miré por un instante y la vi. Sofía, parada en la vereda, como una estatua, sin moverse. Había algo en su rostro que me recordó a cuando éramos niñas y nos cubríamos con la frazada para fingir que el mundo no entraba. Pero allí, en la penumbra, su mirada era fija, casi pétrea. Entonces me incorporé con la urgencia de alguien que tiene que salvar a un animal herido. Agarré las llaves, el abrigo, y salí en la noche. La calle estaba mojada, las luces encharcando su color en el asfalto. No había mucho tráfico, apenas faros lejanos que se estiraban como ojos. Al doblar la esquina, la vi, de pie, en la banqueta, con la postura que en mi sueño había sido tan inerte. Sus ojos, al encontrar los míos, se abrieron con un brillo que no era solo alegría, sino algo más profundo, algo que me tocó hasta lo más hondo y al mismo tiempo me llenó de pavor. Ella levantó la mano en un gesto que podía ser saludo o despedida, y sin decir palabra, señaló hacia la calle. Yo frené el paso, confundida, y en ese instante su figura empezó a desdibujarse en la niebla de la noche. Voy a detenerme aquí, en esa esquina, donde mi cuerpo aún vibraba con la intención de acercarme a la persona que más había amado en mi vida, y sin embargo, la intuición me decía que dar un paso más podía ser cruzar un umbral del que no habría retorno. Solo diré esto antes de continuar. La oscuridad no siempre llega de golpe. A veces se instala con sutileza, con promesas, con palabras que parecen cariño. A veces el precio que alguien paga no es monetario, sino mucho más terrible, la entrega del alma de lo que amamos. Y yo, que siempre creí que conocía a mi hermana, estoy aprendiendo que no sabía nada. Y yo, que siempre creí que conocía a mi hermana, estoy aprendiendo que no sabía nada. Si te interesa este tipo de historias y quieres escuchar más casos reales, suscríbete para no perderte el resto. Aceleré. No fue valentía, fue desesperación. La idea de dejarla ahí, inmóvil en la banqueta, me pareció intolerable. Las manos me sudaban en el volante, el aire olía a lluvia y asfalto, y la ciudad parecía haberse encogido para dejarnos solas en una escena demasiado íntima para ser pública. Ella me vio, en sus ojos hubo un segundo de reconocimiento y otra cosa que no supe nombrar, una especie de alivio o aceptación, como si me estuviera entregando algo. Señaló con la barbilla hacia la calle y yo, sin pensar del todo, me incliné hacia adelante para entender. El choque fue un cortocircuito de sensaciones, el metal, el crujido, un olor a goma quemada y la sensación de un cuerpo que no debía estar ahí. No describiré la violencia del impacto, lo que queda conmigo, lo que todavía me despierta por las noches, es un sonido que se repite, el de mi propio corazón golpeando tan fuerte que pensé que iba a salir de mi pecho. Después vino la oscuridad, un salto hacia dentro de un túnel sin paredes, y la extraña nitidez de un recuerdo que no pertenecía al mundo de la vigilia. Cuando me abría la nada, no estaba en la camilla ni en el asfalto. Estaba en un lugar que olía a cera derretida y lluvia vieja, en un espacio donde las sombras se pegaban al suelo en forma de manos. Vi figuras moviéndose a la luz de velas que no incendiaban. El círculo se extendía como una boca. Sofía estaba allí, al frente, con la cabeza inclinada de un modo que la hacía más joven y al mismo tiempo imposible de reconocer. Tenía un vestido que parecía hecho de sombras y tierra. Había gente a su alrededor que no iba más allá de siluetas, y una voz masculina que volvía y volvía con una cadencia como de maquinaria antigua. El precio, el precio, el precio. No era un sueño pobremente vestido. Era un recuerdo tejido con la misma lana que mis noches más antiguas. Sentí, con una claridad indecente, que había una marca en mi piel donde mis manos nunca habían estado. Sentí el tirón de algo que me separaba de mí misma, y con él, una certeza fría. Yo había sido designada. La voz no me decía escóndete ni huye. La voz afirmaba, como quien pronuncia algo que ya tiene dueño, que yo era la deuda que debía pagarse. En un momento, en ese vertiginoso purgatorio, una presencia distinta se acercó. No la vi con la definición de antes, era una figura femenina envuelta en telas sencillas, pero su llegada trajo un matiz de luz más cálida.
No habló en alto. Su mano, cuando rozó mi frente, dejó una cadena de sensaciones que no supe ubicar. Alivio, incredulidad y una especie de promesa a medias. Fue como si alguien hubiera arrancado una nota de la partitura y la hubiera arrojado por la ventana. La figura murmuró algo que no llegué a retener. El sonido se deshizo antes de encontrar forma. Después de aquello, me arrastró hacia un borde donde pude respirar, y el espacio se volvió a teñir de negro. Desperté sin entender la secuencia exacta de horas. Estaba en una habitación que olía a jabón hospitalario y gripe, con la luz de la mañana colándose por una persiana que dejaba franjas sobre la cortina. La garganta me ardía. No era una resaca del cuerpo, sino el remanente del lugar en el que había estado. Abrí los ojos con lentitud. Vi manos intentando sujetar mi brazo con la violencia temblorosa de quien no sabe si lo que agarra es real. Mi madre estaba allí, con el rostro comprimido por todas las arrugas que el miedo había trazado en menos de un latido. Lloró con una falta de sonido que todavía me reprocha en sueños. No, no me dejes sola, le dije, aunque no sabía a quién hablaba. Ella solo me apretó más. Más tarde, entre voces apagadas del personal que se movía como sombras atentas, supe que había estado en coma. Me dijeron palabras domésticas sobre un escudo de tiempo y el milagro, y allí apareció nuevamente la mujer, una figura humilde, de manos ásperas y ojos que quemaban por la intensidad del gris. Entró sin anunciarse, como si el hábito de cruzar umbrales ajenos le fuera familiar. Nadie la presentó, nadie aclaró su presencia. Se acercó a la cama con un saquito pequeño, apenas una bolsa de tela, y lo dejó sobre la sábana como si fuese lo más natural del mundo. No hizo ruido. Mi madre, que estaba sentada como en trance, abrió la boca para preguntar y la mujer negó con la cabeza, como quien guarda un secreto para el propio pecho. Lo que aquella mujer hizo no lo entenderé en términos racionales. Prefiero no tratar de hacerlo, porque la claridad podría despojar el acto de su misterio. No recitaré palabras ni mostraré gestos. Lo único que diré es que después de que sus manos pasaron por encima de mí y de que esa bolsita tibia rozó mi frente, una corriente se rompió dentro de mí. Fue como si alguien hubiera soltado un nudo que no sabía que tenía en la garganta. El peso de la voz que repetía, el precio, empezó a aminorar. La oscuridad se aflojó en los bordes y poco a poco la respiración volvió a su compás normal. Desperté con la sensación de que algo me había sido devuelto, pero no completo. Había una fisura en el interior de mí que no correspondía a ningún hueso ni a ninguna herida. Era una grieta en la que se podía esconder la culpa. Mi madre me contó entre cuentas rotas de sollozos que una mujer había entrado en la noche, se había quedado en una esquina y había hecho algo que los médicos describieron con palabras técnicas y vagas que yo no quiero repetir. Lo que escuché fue la gratitud en la voz de mi madre y ella dijo que vendría, que me dejó perpleja. Le pregunté quién era esa mujer. Mi madre dudó y dijo, no lo sé. Dijo que la vida es más que huesos. No me supo dar nombre, solo una descripción. Manos de sembradora, ojos que guardan lluvia. Salí del hospital con moretones que dolían menos que la memoria. Me costaba reconocer la calle, como si cada esquina quisiera recordarme que algo había cambiado. Las noticias sobre el accidente se mezclaron en la radio con otros sucesos. Yo me prometí que buscaría respuestas a mi manera. No quise, en ese momento, pensar en la posibilidad de que alguien hubiese querido hacerme daño de forma deliberada. Preferí creer en la posibilidad, pequeña y absurda, de que había sido un accidente y nada más. Pero la realidad tenía densidad y persistencia. Las piezas que encontré después no permitieron la ingenuidad. El hallazgo fue de mi madre, y tiene la calidad de una escena que no puede borrarse. Su voz al teléfono, corta, entrecortada. «Ven a casa, ahora», me dijo. La llamada fue una cuerda que me jaló de regreso a la vigilancia cotidiana. Corrí con la velocidad de quien teme que el tiempo pueda ser cómplice, y al llegar me encontré con la puerta abierta de par en par. No hubo violencia física en la entrada, pero el aire del departamento estaba pesado, asentado en la habitación, con esa quietud que antecede a las noticias que no se desean. La madre estaba de pie junto a la cocina, con las manos juntas, la cara vacía como la de alguien que ha sido testigo de una revelación. «¿Fuiste tú la que habló del... ¿Lo recuerdas?», me preguntó sin levantar la cabeza, y entonces me lo dijo. Había ido al tercer piso, al departamento de Sofía, porque algo en su silencio le había dado una forma de temor que no exigía más explicación. La puerta estaba entreabierta.
Dentro, el olor era distinto, una mezcla de cera, hierbas y una especie de putrefacción apenas contenida. Había velas consumidas, restos de flores secas y en el centro de la habitación un altar improvisado. No vi nada gráfico, nunca me serviría describir algo así. Lo que vi fue la evidencia de una reunión que había trascendido los símbolos y que había llegado a la concreción de la muerte. Una foto de Sofía sobre el altar, velas dispuestas en un patrón que me recordaba los diagramas que había encontrado en su libreta, y una nota con una caligrafía que reconocí en cuanto la vi. Esa nota no estaba dirigida a nadie en particular. Decía, con trazos firmes, que la promesa se había cumplido, que la deuda estaba saldada y que el precio había sido entregado. No había firma, no hace falta. A un lado sobre una mesa había más papeles, cartas que hablaban de juramentos, de fe, de lo que nos pertenece, y fotografías que mostraban a Sofía en distintos momentos en que yo no hubiera querido verla. Hubo testimonios escritos en una libreta, nombres que no conocía, y un objeto que me atravesó el alma, un papel con mi nombre, repetido, y una anotación que decía, para el pago. No eran instrucciones, no eran invocaciones, eran la prueba de una intención que buscaba convertirse en historia. No hubo cámara que lo documentara, no haré referencia a investigaciones que no tengo. Me aferro a lo concreto que puedo sentir, el olor, la disposición de las cosas, la forma en que mi madre cayó sobre el suelo, el llanto que le arrancó un sonido que parecía venir de lejos, y mi propia sensación, aguda y punzante, la sensación de que, aún habiendo despertado, algo de mí seguía prisionero en un contrato del que no había sido parte voluntaria. Los días que siguieron fueron un lento aprendizaje sobre la culpa. A veces la culpa no sabe de lógica, es una sensación que se instala en la lengua y la hace amarga. Si hubiera llegado antes, me repetía como un mantra sin sentido. Pasé noches revisando fotos y mensajes, buscando una pista que justificara lo irreversible. En el silencio de la madrugada, cuando la casa se quedaba con su respiración contenida, creía sentir la presencia de Sofía, una dulzura que se tornaba acerba, como la memoria de un caramelo que se ha vuelto tóxico. Había ocasiones en que me encontraba en la cocina sosteniendo una taza de té y, por un instante, juraría que esa taza estaba tibia por alguien que la había tocado hace poco. No había indicios objetivos de que alguien hubiera estado ahí, pero la sensación era tan real que mi cuerpo se movía en respuesta. Recibí, en un sobre sin remitente, algunas páginas fotocopiadas. Eran extractos de una bitácora, escritos a mano, en los cuales se hablaba del ritual como de un camino solemnizado, con palabras que mezclaban devoción y cálculo. Ahí se daba cuenta de la existencia de una conexión que necesitaba ser mantenida mediante ofrendas. Entre esos papeles había una frase que se repetía como un estribillo: el vínculo se alimenta. No especificaban cómo ni por qué, solo afirmaban, y la fuerza de su afirmación quedaba en la garganta, pegada, no permitiendo desmentidos fáciles. Regresé a los sueños porque no sabía cómo exorcizar lo que me perseguía. En ellos, la figura inexplicable que me había rozado en aquel espacio sin tiempo apareció otra vez, más clara. Esta vez, su rostro no era solo manos y ojos, era la de una mujer con arrugas que contaban historias largas, con una voz que parecía un cuenco vibrando. Ella me dijo, en la lengua de los susurros, que había quienes pagaban y quienes cuidaban a los que eran salvados. No pronunció secta ni pacto, y no precisó si su acción había sido desinteresada o calculada. Solo dejó la sensación de que en el mundo había múltiples maneras de justificar la entrega y el rescate. Al poco tiempo, la madre encontró, entre los papeles dejados en la casa de Sofía, una lista de nombres con direcciones y anotaciones cifradas. Había también una carta, incompleta, que parecía dirigida a mí. No llores por lo que fue elegido, porque tu sangre sostiene la promesa, decía una línea que todavía me hace temblar cuando la recito en silencio. No puedo reproducirla entera, no por censura, sino por respeto. Algunas frases son como cuchillas que perforan la calma. La lectura de esas palabras dejó una herida en el tejido de nuestra familia que no cerró con curitas ni con excusas. La prensa, en algún momento, habló de un caso indefinido que no quiero detallar porque no me corresponde narrarlo sin datos claros.
Lo que sí puedo relatar es lo que sentí cuando la abrumadora evidencia del ritual chocó con mi incapacidad de haberlo evitado. El presente se volvió un terreno movedizo. Había noches en que despertaba sobresaltada, jurando oír cantos a lo lejos, como si un coro de voces se repitiese en eco en las paredes. Había días en que encontraba en mi almohada un residuo de algo orgánico, el olor de hojas secas o de hierba quemada, y no sabía si eran trazos de la memoria que mi hermana dejó o si era la casa que me dictaba lo que yo debía recordar. Hubo personas que intentaron ayudar, amigos que me acompañaron a horas intempestivas, voces amigas que intentaron recocer mi cordura. Entre ellas apareció la mujer que me salvó. La vi una vez, cuando vino a la puerta con una mano llena de hierbas y una manera humilde de pedir silencio. No quise hacerle preguntas incisivas. La rabia habría sido una manera de arruinar lo que la salvación había dejado. Le pedí que me dijera su nombre. Me miró con una ternura áspera y respondió: «No me preguntes eso, no importa cómo me llames». Dejó conmigo una bolsita pequeña, parecida a la que había usado en el hospital, y me dijo que la guardara en el bolsillo cuando vinieran las noches difíciles. Me habló de custodias, de antiguos modos de curar y de romper ataduras que no pertenecían a un libro de texto. No me dio explicaciones y una vez más no insistí en pedirlas. Había en su presencia la fuerza de quien hace lo que debe sin recibir aplauso. Pasaron meses. La cotidianeidad se volvió un ejercicio de aguantar. A veces, cuando miraba una foto antigua en la que Sofía y yo reíamos con la juventud fresca, sentía que la imagen se agrietaba, como si el cristal entre el pasado y yo fuese demasiado delgado. Me sentía culpable por haber amado a alguien que en la sombra había participado de algo que terminó destruyéndola. La madre se hundió en un silencio que no le pertenecía. La casa, por su parte, se llenó de objetos que yo no tenía valor para mover, velas que nunca usé, un saquito que me negué a tirar, cartas en una caja que cerré con llave y dejé bajo la cama, como si ahí se pudiera ocultar la memoria. Pero no fue solo la culpa la que me invadió, fue el miedo a la repetición. Sentía que la conexión podía persistir de maneras que no alcanzaba a comprender. Una noche, al volver del supermercado, encontré una flor seca bajo el felpudo de la puerta. Era una pequeña ofrenda sin remitente. La cuidé con aversión y miedo. Guardé la flor en un libro y al abrirlo más tarde encontré una página con una palabra garabateada: vigila. No quise mostrarle eso a mi madre. Le habría dado un peso más que ella lo merecía. Con el tiempo, y contra mi voluntad, aprendí a vivir con una compañía que no pedí. En los espejos veía, a veces, el reflejo de Sofía detrás de mí, como una doble sombra que se pegaba al cristal. No era algo que pudiera describir con precisión. No era un rostro completo, sino una sensación de familiaridad que se pegaba al contorno de mi cabeza y me devolvía un perfume que ya no era suyo. Habiendo despertado una vez, cada vez que la cerraba los ojos, tenía la sospecha de que fuera o no real, esa presencia había encontrado un modo de quedarse. Hubo un episodio que me convenció de que la conexión no se limitaba a mi interior. Una madrugada, escuché a la madre moverse en la cocina y me levanté por puro instinto. La encontré sentada con una caja abierta sobre la mesa, cartas, fotos y apenas un mechón de cabello envuelto en una servilleta. Ella me miró sin sorpresa y me dio el mechón sin decir nada. «No entiendo por qué guardé esto», susurró. Cuando lo sostuve, sentí que el pelo tenía un calor que no era natural, una especie de latido menor, como si la hebra estuviera conectada a algo que todavía respiraba. A veces la lógica no alcanza a explicar esas sensaciones. Algunas cosas son huellas que se quedan con quien las toca. Las personas me preguntaban si había visto luces o sombras, si había escuchado voces. Yo respondía que sí y que no, que mi mente hacía lo que podía para no volverse loca, pero que ciertas certezas, la de que había sido ofrecida, la de que Sofía había estado implicada, no me abandonaban. Dormir fue una batalla. En el sueño, la voz masculina volvía, a ratos más suave, a ratos más cruel, repitiendo su estribillo: el precio. Quería responderle, gritarle que esa deuda no me pertenecía, pero mi voz se quebraba en la garganta como un hilo de cristal. Con el paso de los años aprendí pequeñas defensas. No eran rituales ni conjuros,
Eran actos minúsculos de sentido común y de amor propio. Cerrar las ventanas, encender una lámpara cuando sentía la presencia, no salir sola a ciertas horas. Algunas tardes trabajé en reconstruir mi vida a base de actos ordinarios, estudiar, salir con amigos, encontrar refugio en un trabajo que mantuviera mi mente ocupada. Pero la sombra nunca se volvía completamente transparente. Algunas noches, cuando la casa se quedaba en silencio, el perfume de mi hermana aparecía como un niño que viene a pedir permiso, suave, insistente, culpable. No busco herejías ni quiero convertir el dolor en espectáculo. Comprendo que cuando hablo de sectas, de pactos y de ofrendas, la mente de quien no estuvo dentro tiende a buscar una explicación racional que desplace el vértigo. Lo que puedo ofrecer es mi experiencia. Fui arrastrada por una red tejida con palabras, promesas y gestos que se volvieron realidad en la manera más brutal. Y aunque alguien intervino para devolverme de aquel borde, esa mujer con manos de labradora, no puedo evitar preguntarme por la naturaleza de su ayuda. ¿Fue una salvación auténtica? Un intercambio que me mantuvo viva pero dejó otra deuda pendiente. No tengo la certeza moral de la respuesta. Sigo, a día de hoy, sin poder hacerlo. A veces me pregunto por qué Sofía, sobre qué fractura la llevó a tomar senderos que la consumieron lentamente. La respuesta se me escapa entre los dedos. Tal vez fue la combinación de su sed de pertenencia, de su carisma y de la vulnerabilidad que todos llevamos escondida. Tal vez fue la promesa de algo grande que le ofrecieron y que ella, como tantos otros, aceptó porque la promesa tenía el brillo de lo imposible. Lo único que sé es que nos hizo a ambas víctimas a su modo, a ella primero, a mí después, y a nuestra madre una continuidad de duelo. No pido compasión ni busco absoluciones, solo relato con la honestidad que me queda para que si alguien escucha pueda encontrar una semilla de advertencia y empatía. Si alguien que me oye se reconoce en la historia, si tú o alguien que conoces vivió algo parecido, comparte tu historia en los comentarios o en nuestras redes. A veces las voces que se unen permiten que la oscuridad se revele como lo que es, miedo con nombre. La conexión con la secta aterradora sigue ahí, en los bordes de mi vida. Ocasionalmente recibo mensajes velados, fotos que muestran círculos de luz en lugares donde nunca estuve, recortes de papel con palabras que solían colgar en la libreta de Sofía. Los desecho, los quemo, los guardo. No existe una manera fácil de poner un punto final a algo que tiene la forma de una herida emocional tan antigua que se reinventa con cada recuerdo. Vivo con la sensación persistente de que el vínculo con mi hermana no se terminó con su muerte, que algo de ella sigue habitando ciertos rincones y que la secta, con su red de promesas, no se extinguió del todo. A veces, cuando la tarde se vuelve azul y la casa se queda en una luz que sabe a limpieza y a soledad, me siento frente al viejo armario donde una vez encontré las velas. Abro la puerta y miro dentro, no para buscar pruebas, sino para sentirme más dueña del pasado. Quedo allí un rato, sosteniendo una vela sin encender, y recuerdo que en la infancia compartimos tantas cosas que el hecho de que una de nosotras se haya ido por ese lado me deja un sabor agrio. Me pregunto si en algún lugar la deidad o la idea que alimentó a la secta percibe la ausencia como una ruptura o como un cumplimiento. La respuesta no llega. Lo único que puedo afirmar con certeza es que sigo aquí, con el cuerpo intacto pero el espíritu herido, con la memoria tatuada en cada gesto cotidiano. He aprendido a convivir con el temor y con la culpa, pero también con el amor que no se borra, ese que me permitió correr en la noche y frenar con la urgencia de quien quiere salvar lo que ama. Ese mismo amor es el que me mantiene despierta cuando la sombra toca el cristal. A veces me sorprendo hablando sola en el pasillo, como si al nombrarla pudiera cobrar coraje para entender o perdonar. No sé si la muerte de Sofía fue un final liberador o una tragedia anunciada. A veces creo que fue ambas cosas a la vez. La casa se queda con su eco y yo sigo,
con la certeza de que hay secretos que no deberían haber sido guardados, y de que cuando alguien decide ofrecer a otro como pago por una promesa, la factura termina por llegar a lugares que no imaginamos. No tengo hoy la intención de cerrar este capítulo con certezas que no poseo. Lo que sí puedo hacer es sostener la verdad que me queda. Hubo un secreto oscuro, y estaba dentro de mi hermana. Ese secreto la llevó a pertenecer a una red que exigía que lo nombraba todo como intercambio, y esa misma red, de alguna forma, me tocó. Sobreviví al precio que otros quisieron imponer, y por eso el remordimiento no me abandona. No porque crea que hice algo mal de forma directa, sino porque el vínculo que tenía con Sofía se convirtió en un hilo que unió amor y horror hasta volverse indistinguible. Hoy cierro las ventanas de la casa y antes de apagar la luz me detengo un instante y reviso el bolsillo donde guardo la bolsita que me dio la mujer. No es un amuleto mágico, es para mí un recordatorio de que hubo alguien que intervino cuando todo parecía consumarse. A veces creo que esa mujer actuó por compasión, otras veces pienso que su intervención fue un pago con condiciones. No tengo la respuesta, tal vez no exista. Lo único cierto es que cuando camino por la calle y paso por donde una vez la vi parada, siento el vacío de una hermana que me ofrecí como pago a una cosa que no sé nombrar. Y ese sentimiento me acompaña cada vez que el viento me trae un olor a hierbas quemadas, o cuando por reflejo reviso si hay velas donde no deberían estar. Aprendí a convivir con la duda, con la culpa y con la necesidad de seguir viviendo. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. Guarda tus historias, compártelas si te sientes llamado y cuida a quienes amas, porque hay secretos que se esconden detrás de la sonrisa más brillante y a veces la traición viene vestida con la cara de la confianza. Yo aprendí eso a la manera más brutal. Sobreviví, pero el oscuro secreto de mi hermana y su conexión con una secta aterradora sigue en la luz cada vez que se apaga, como una sombra que se niega a desaparecer.